Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos ustedes más a mi canal. Hoy tenemos a un gran invitado ya tiene bastante tiempo que no está aquí en el canal hablando. Él es Eita Caleb. ¿Cómo estás, Caleb? Muy bien, muy bien. Ya después de mucho tiempo, Cristian, que también el otro capítulo de Superhumanos comentabas que ya son 4 años desde la última vez que grabamos y pues han pasado cosas, ya han cambiado muchas cosas. Sí, ya tiene 4 años, te decía, y pues sí, está pendiente, eh, más pendiente de grabar ese episodio de Superhumanos para tenerlo, pues, renovado, ¿no? De hablar de muchas cosas que pues, nos falta por hablar entre nosotros y pues sí, espero mucho ese nuevo capítulo. Ya va a llegar. Muchas sorpresas. Espérenlo, espérenlo. Pues en esta ocasión será para hablar de la Odisea de Christopher Nolan. Yo la vi el sábado pasado. ¿Tú cuándo la viste? Yo la vi en el preestreno. Fue el jueves, no, no es cierto, fue el miércoles. Miércoles lo vi Este es en de preestreno. preestreno. Sí, de la función de las 3, de 3:30 de la tarde. Y pequeña anécdota que pasó. Por algún azar del destino, el dios Helios mandó que se explotara la cámara de IMAX. Eso fue lo que nos explicaron ahí en el cine y ya no pude ver la Explotó. película. Sí, explotó, así nos dijeron, explotó, así de la nada. Y yo así de, Focus. comprándolo con semana y media de antelación, resulta que el mero día del preestreno explota la cámara y tienen ahí que pasar el técnico. Imagínate un técnico para que se meta ahí a... Bueno, total. Nos reagendaron la función para ese mismo día. Al mismo horario, unos 15 minutos después, muy amables los del personal. Pero no fue IMAX, porque solamente había una sala IMAX. Entonces, pues mi experiencia fue diferente, pero sí la vi en el preestreno, se llenó la sala, pero sí, venía de un trago amargo con Christopher Nolan, porque no es de no es de mi devoción este señor, después de Oppenheimer, porque Oppenheimer no me gustó. ¿A ti no te gustó? No, dejamos Yo, ese chismecito pendiente cuando se estrenó porque yo estaba tiene, platicando con Alfonso cuando la vi y me dijo que a él no le gustó tanto, esta, la Odisea como Oppenheimer. Y mira, yo cuando recién la vi dije, puede que me haya gustado más esta, pero no, yo creo que sí podría gustarme más. Bueno, yo le dije que porque esta la vi en el cine y Oppenheimer la vi en mi laptop después de que saliera y sí, después dije me arrepentí mucho de no haberla visto en el cine porque así me hubiera gustado mucho más si la hubiera visto en el cine Oppenheimer, porque sí me gustó mucho Oppenheimer. la viste justo como Christopher Nolan la No hubiera dirigió querido. y como él quería que se viera ahí en Cuevana. Este, mi problema con Oppenheimer principalmente viene de cómo retratar la figura de este científico, de este creador completamente. Me parece que Cillian Murphy, híjole, las caras que hacía, como que las cosas, Salieron no, muchos como, memes de ahí, ¿no? ajá. Sí, entonces como que no me lo, bueno, y aparte muy cook con la escena de Florence Pugh ahí, desnuda, abierta de piernas, es como de, ¿era necesario poner eso a fuerzas? O sea, cuestionamientos de que de verdad se pone usted a hacer estas cosas, bueno, en fin. Creo que desde ahí ya venía precedido que Christopher Nolan quería hacer algo de terror o que involucrara algo de terror. No sé si recuerdes la secuencia donde está en las gradas y está escuchando cómo la gente como que se está gritando, pero también que está sufriendo y hay gente achicharrada y aplaudiendo. O Ah, sí, sea, sí. me pareció eso como que pues aterrador. O sea, eso sí, sí se lo... Oppenheimer tiene méritos técnicos, eso sí lo reconozco, pero creo que desde ahí Christopher Nolan quería mostrar algo de terror. ¿O tú qué opinas sobre esa parte? Sí, yo creo que sí, en esa escena específicamente, eh, también realmente cuando explota
la bomba en ese momento sí es como que un impacto muy fuerte y la manera de cómo lo muestra, sí, sí, sí que muestra también de tantas formas diferentes que se puede hacer el Christopher Nolan cine y que sí podría hacer muchas cosas en varios géneros. Sí, el impacto también que va a generar. No es fácil crear este tipo de imágenes y es un director que le ha gustado jugar mucho con el miedo. Incluso desde Batman Inicia, poniendo las alucinaciones del acertijo, del espantapájaros, ve nada más cómo estoy. El espantapájaros muestra estas alucinaciones así terribles y que sí se ven medio macabras. Y aquí precisamente retoma este tipo de suspenso que le gusta mucho manejar. La verdad, está muy interesante cómo incluso pensar que casi casi después de hacer Oppenheimer se puso a filmar la Odisea, o sea, fue como de, ya estrené esto, ahora quiero aventarme así a lo grande y no obstante, mucha polémica detrás, ya incluso en el rodaje, mucha polémica. Igual, no sé cómo lo viste tú. Sí, pues sí, ya empezando a hablar bien de Oppenheimer, digo, de la Odisea, Ya ves, estamos ya nos cruzando los enredamos. cables, Sí, blanco y negro. yo creo que sí tiene como que sí tiene como se dice, esa forma en sus películas como que sí, muy de su estilo, muy de cine de autor, de lo que quiera hacer, pero también muy metido de cine de, sabe hacer lo que se quiere, pues aparte es lo que se quiere como un cine de Hollywood. Tiene, pu- pues quiero o no, es una película, como les dicen, blockbuster, porque tiene ahí la fórmula, porque prácticamente casi todos los actores son actores famosos, conocidos, que ya los identificas. Y está difícil no ver la cara de cada actor que está en la película, la mayoría, y no verlos tantos como el personaje en la película. Es más el, verlo más como el actor. Aunque lo hacen bien en las películas los actores, siento que sí es más por eso sí les afecta un poco eso que todo puros rostros conocidos, ya pues con mucha trayectoria. Y creo que eso sí fue un poco más que lo que tuvo más Oppenheimer, que no eran tanto actores tan reconocidos como en esto sí lo tiene. Y hablando sobre lo que se tuvo de las polémicas que ya sabemos, pues realmente no tienen nada de peso en la película realmente para decirlos que afecten a la película realmente. Sí tienen el peso porque sí terminan siendo personajes muy importantes, pero no tienen tanto tiempo en pantalla para decirlos que tuvieron un impacto realmente fuerte, aunque sí lo tienen. Sí, siento que lo que pasa con este Christopher Nolan es que él tiene una muy buena capacidad de dirección, es todo un ritual, todo un proceso, y precisamente saca lo mejor de cada actor y actriz, sobre todo cuando es el momento de interpretar diálogos o sobre todo sostener las miradas. Siento que es un director que se basa muchísimo en sostener mucho la expresión, lo ha sabido enriquecer. Y fíjate, aquí a diferencia de lo que pasaba con Cillian Murphy y sus caras extrañas en Oppenheimer, aquí sí cuando hay caras raras o sí cuando hay una mirada que se sostiene, se siente muy bien. Y respecto a estos actores, la mexicana Lupita Nyong'o, orgullosamente mexicana, pues interpretando a Helena de Troya, la verdad, eh, se siente muy bien el papel y sobre todo esa contención que maneja y pese a la poca participación, aún así se sabe destacar junto con lo que tiene este Elliot Page interpretando
pues aquí al hermano de Antino, que es como, wow. Por cierto, pequeño paréntesis, aquí hay spoilers. Si no lo dijimos Sí. antes, hay spoilers de la Plática película. libre. Ups, pero vaya, se destaca y creo que eso es lo que puedes hacer tú como actor, ya hablando ya de directores, es ajustarte a lo que puede manejar tu personaje y este carácter, este carisma, esta personalidad que le vas a generar, no solamente hablándolo, sino transmitiéndolo tal cual, con los gestos, con los ojos. Siento que es algo en lo que sí se pudo quedar muy, muy conforme. Estas intervenciones cuando llegan se sienten muy bien, no están como que por ahí había escuchado que era la cuota de inclusión. Lo siento, señores, aquí no es. Si vienen aquí a quejarse, lo siento, este no es el momento, hay que irse revisando la próstata porque me parece que sí hicieron un muy buen trabajo, muy apegado a lo que era necesario, porque pues son ejes para que la historia se forme. Y no obstante, toda esta película empieza de un poema épico, entonces tenía que sentirse de esa misma manera. Sí, sí, como dices de la historia, sí, sí, puede ser como una interpretación de lo que quieras contar. Eso, ahí está la Odisea. ¿Tú sí lo viste? Sí, con el club de lectura de Atelier Qué tan largo es? lo estamos leyendo. Son 300 y cachito de hojas, son Ah, trescientas pues yo veinte tengo, tiene hojas. más. Yo tengo la Ilíada ahí desde hace años Es la que no la he leído. edición, es la edición de Gandhi en colaboración con Orbilibro. Eh, la verdad es una traducción. También ahí ese es otro tema, la traducción. Porque Borges supuestamente recomendó a un traductor que hizo lo que quiso y se le ocurrió cambiar algunas cosas como las sirvientas de Odiseo y que eran las cortesanas, eran las mujeres de Odiseo y hay como que un error de traducción. Creo que esta edición de hecho recupera bastante la métrica griega porque pues cada cierto número de versos pues se eh, cuenta parte de una historia ya más completa, divididos en cantos a su vez en vez de capítulos. Entonces, de por sí eso es complicado de adaptar. Cuando Christopher Nolan anuncia de que se va a hacer la Odisea, sí me quedé de, ay, ¿y cómo le va a hacer para adaptar todo eso? Porque sí hay cosas que se puede saltar, sin ningún problema, sí, porque creo que ese es un tema que me gusta mucho hablar de adaptaciones. Hay mucho purista que cree que va a venir a ver la película tal cual, dicha y recitada como es en el original. Y no, son lenguajes completamente diferentes, se tienen que descartar cosas. Y hablando del libro de la Odisea del poema épico, sí se pueden descartar cosas, sí se puede. Y es creo que lo que se concentró Christopher Nolan al contarnos a grandes rasgos la historia, incluso remontándose a la Ilíada, que si está en tus planes leerlo, pues es todo el mega preludio de todo el cataclismo que va a pasar ahora sí después en las consecuencias en la Odisea. Si está en tus planes leerlo, está muy bien, solo que sí te va a dar mucho contexto. O sea, el nombre del rey, el nombre del hijo, el nombre del príncipe, el nombre de... No, 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 o sea, es un desbarajuste. Pero sí, la verdad Christopher Nolan incluso se atrevió a homenajear el canto y la forma de recitar, la forma de narrar historias de la época griega. Entonces, eso para mí ya fue como que la ganancia principal, porque otras adaptaciones no se habían tomado como que ese riesgo de crearlo de esa manera. Pues todavía voy un poquito casi llegando a la mitad de la Odisea y con el club de lectura, y pues espero terminarlo ya muy pronto. Sí, como te digo, creo que sí es como más una interpretación o lo que quiere contar sobre la historia, porque sí lo hace muy bien en hacerlo de cierta forma de que se siente como una película, digamos, más o menos de la realidad, porque tiene esta forma en la que
sí habla acerca de los dioses, de la historia antigua, pero lo hace de una forma en la que sientes que eh, de cómo la gente, la gente ha interpretado a los dioses y los ha visto a lo largo de la historia. No es tan tanto como como, sí, como una figura mítica, pero no algo como de que irse tanto a a la fantasía, fantástico, de mitológico, de fantasía, de irse fuera de la realidad. Y aquí sí lo hace verse ciertas formas que están como más en en la mente o en o en la interpretación que cada personaje le da a esos dioses y a las criaturas, a los personajes mitológicos que vemos aquí, todo todo de cierta forma se puede ver como algo, algo real, pero que aplique como en en lo que las leyes de de la película, de la fórmula que lo quiere narrar. Y eso me gusta mucho, se siente como que en el mismo, mod- mismo entorno real, que no está tanto fantasioso. Siento que sí, en donde sí cambia un poco, que sí se vuelve más, más fantasioso, exagerado, pero me gusta, sí me gustó el tono. Fue en el tercer acto, ya como en la, en la batalla, como en ya cuando se tiene ya llega llega a esa batalla para descubrir su identidad y se pelea con todos. Ahí sí lo sentí muy exagerado, que nunca nunca lo daña, nunca le pasa nada, entre todos para contra mí, y ya para el final me parece que que se murió, y a la siguiente escena ya está como si nada. Ahí Es sí estuvo que exagerado. es que fíjate, ahí podríamos hablar incluso de dos cosas. La primera es que esta película pertenece al subgénero del peplum, que son estas historias de sandalias, espadas y principalmente todo ambientado en la época romana o griega, que yo creo que llegó a su terrible punto por allá del 2010, cuando todos quisieron empezar a hacerlo, pero con CGI muy mal hecho, por cierto. El remake de Furia de Titanes, que es una película que yo aborrezco, odio y le deseo todo el mal del mundo a todos los que estuvieron involucrados en esa cochinada. Y lo terminó de rematar con Gladiador 2, con esa pelea en el Coliseo de Ah, entre dos barcos, y yo tiburones y cosas qué, ahí, uno. yo qué es esta madre? ¿No? O sea, y aquí con Christopher Nolan precisamente veo ese respeto por este género, pues ya digamos, que siempre va a llamar a la gente. Curiosamente es un género que cuando incluso se habla, por ejemplo, de la película de los Tres Mosqueteros, o la de D'Artagnan, que se estrenó en 2023, 2024 me parece, la gente iba, se llenaba la sala. Y pues son personas acostumbradas como que a ver este gran espectáculo. Y creo que eso fue precisamente lo que hizo este director, pero no se quedó en el espectáculo, porque también hay una ligera línea muy delgada en la que o haces la Odisea o haces algo como Troya. Y Troya, pues ya sabemos cómo le fue, con estas mega batallas y siempre espada. De repente Brad Pitt ahí enseñando muslo, o sea, como que se tuerce hacia otro lado este tipo de historias, ¿sabes? Así que me parece que aquí pues sí rindió ese respeto. Y hablando de lo que mencionabas sobre este Odiseo, precisamente lo que me agradó, coincido con esa parte, en mostrar sí el tratamiento realista con el cual lo logró imprimir, incluso naturalista por los sacrificios, por los otros hermanitos de Argos desechados, o sea, es como, ay, o sea, sí duele, sí duele. Pero también se permite ser simbolista. Yo la película la vi muy teatral en algunos Sí, segmentos, donde incluso no es necesario tal vez mostrarte o ser tan explícito, sino contarte a través de la imagen o contarte a través de las consecuencias,
o la relación de imágenes, que fue la sobreposición que luego él hace. Creo que ahí es en donde encuentra su verdadero punto para que puedas tú interpretar, tú crear tu significado. Y por lo menos lo que se dice sobre este Odiseo es que precisamente al principio de la película, pues lo vemos como este gran guerrero, como bien mencionas tú en la última escena, omnipotente, que nada le cae, que es sumamente calculador. Pero ¿qué crees? Tiene miedo. ¿Qué crees? Se siente un dios y no lo es. Se siente el favorito de los dioses y no lo va a Sí. hacer. Le van a dar la espalda. Y en ese camino Hasta, de hasta miedo, de cómo se ve, porque no está así como ajá, que súper mamado, musculoso, no, y luego no. se ve viejo, y de cierta forma sí le ayuda a hacerlo como ese personaje de leyenda, ya para cuando aparece en el final, parece tipo Luke Skywalker en el último, en la última trilogía, y sí se ve como un personaje mítico, pero pues también ya se ve todavía más exagerado en los momentos de pelea. Sí, completamente. Yo hasta incluso lo vi como tipo Kratos. Yo dije, pero de los últimos juegos de God of War, donde ya tiene a su hijo. Yo lo vi así, pero es precisamente eso, es su camino de quiero entender yo, quiero interpretar yo, igual puede ser la idea de alguien más, o no sé si alguien coincida, si alguien diga no, no es cierto, pues que lo deje aquí en los comentarios, en su percepción. Me parece que es precisamente todo lo que él llegó a olvidar de sí mismo, todo lo que llegó a temer y a no querer confrontar, le pasa factura y ya llega completamente hacia el final donde ya incluso el cuerpo mismo ya aguantó tantos monstruos, ya aguantó tantos hechizos, aguantó el propio mar, entonces ya el cuerpo está curtidísimo y a través del cuerpo él lo explora. Los griegos siempre han sido fijados, ¿eh? Siempre en sus esculturas, en sus detalles pictóricos, siempre han querido retratar la musculatura, y la brutalidad como una forma más de cómo es tu ser interior. O sea, lo que tú eres por dentro también lo reflejas en cómo te estás viendo afuera. Así que de cierta manera podría decirse que es la manera en la que él ya está consumido por su propia humanidad y ya no se siente un dios, sino que ha aprendido de sus errores y dice, pues si aquí se acaba todo, se acaba, pero pues va hasta el final. Y además, pues estando ahí con esta Calipso, pues claro que se iba a recuperar un poquito más, a diferencia de las otras aventuras que pasa. Sí, también parece como un personaje más. Me gusta que no se sienta como el personaje bueno. Ya con todo lo que pasa, con lo que ves de la historia final, nunca los ves, no lo sientes como un personaje muy épico, carismático e encantador, pero no lo ves como como el bueno. Y al igual que los otros personajes de los griegos, pues tuvieron ya cuando él mismo se da cuenta de todo lo que hicieron, el castigo, digamos, por los dioses, pero él también se le ve como un castigo para él mismo, como su, el mismo viaje y todo lo que le pasó termina siendo como su penitencia de los pecados que tuvo por sus acciones. Y fíjate que en versiones anteriores, bueno, yo recuerdo mucho la del 97 porque fue la que primero la que teníamos y luego la que más me impactó. Porque ahí fíjate que sí te ponían a un Odiseo bien carismático y hasta bromista y muy inteligente y así como que sí, yo ya sé para dónde ir y como que no te la compras, ¿no? O sea, este tipo de arquetipo heroico en el que es el que todo lo puede, el que nada lo vence, Sí, que son más comunes. un un Garis tú completamente. Fíjate que ahí incluso el conflicto de los dioses en en la versión que vi del 97, era todavía más forzado. Incluso así los dioses se atrevían a asomarse de repente o se proyectaban tal cual. Y aquí en la Odisea de Nolan, la intervención divina llega a modo de culpa, a modo de arrepentimiento.
precisamente con lo que mencionas de este castigo divino, pues es esa la cuestión. Los dioses se van a sentir siempre celosos de los humanos porque a diferencia de ellos, los humanos sí son imperfectos, los humanos sí pueden enamorarse, caer en errores, por supuesto, y eso es lo que les consume. Entonces, por eso los dioses, se dice en la mitología griega, les mandan tantos castigos. Pero claro, a Odiseo fue castigo tras castigo, y pues deja ahí el asedio de Troya, luego regresa. ¿Y qué sucede entonces? Está este Polifemo, que para mí es una de las mejores representaciones que he visto de un cíclope en una película. Yo hasta podía sentir mi corazón palpitando. Vaya, me asustó más que la película de los Backrooms, ya con eso digo todo. A ver, le queda un minuto y a la llamada. Ok, ok. Sí, el Cíclope yo sí lo vi muy, muy bien también. Y en general, todo, sí, yo digo que se mira muy, muy bien. Y como dicen, Christopher Nolan no le gusta usar mucho efectos especiales, CGI, y pues sí prefiere usar más cosas grabadas, efectos prácticos. Se nota mucho eso en la película, todo se mira muy, muy bien hecho, real. Aunque estoy seguro debía haber cosas grabadas con efectos especiales o CGI. No lo ves muy notorio en la mayoría de en la mayoría de la película, no lo ves notorio. Eh, Como cosas específicas como de que te dices tú cómo hicieron eso, el cíclope, el, cuando convierte a los soldados en cerdos, así que prácticamente sí lo ves todo en el momento, así como, cómo lo hace y cómo se van transformando y cómo lo hace, cómo lo muestra. Las escenas en los barcos, los gigantes eh, con armaduras, todo se mira muy bien. Las escenas de acción grabadas también, sí. eh, cómo los hace, sí sorprende hasta cómo hace las escenas de acción Nolan. Y como había dicho también, la forma en la que se ve que puede hacer muy buen terror. Y sí, toda su forma de grabar, su forma de, de dirigir, de cómo quiere hacer cada cosa, y cómo lo muestra, sí, en general todo se mira muy, muy bien. Sí, la verdad es que aquí logró combinar esa maestría que ya tiene con los efectos especiales prácticos y sí uno que otro generado por computadora que medio se ve, pero vaya, no domina completamente la historia, que era lo que te decía de este tipo de producciones de eh, cosas ambientadas en cuanto a batallas, peleas con espadas y demás que ya metían todo el CGI, ¿no? Por ahí hay una película ambientada en el antiguo Egipto que era dioses de Egipto, creo que se llamaba así, no me acuerdo bien, pero habían dioses como con armadura metálica y salían y toda la cosa, y ya me corregirán después ahí en los comentarios, pero precisamente es eso. Creo que Nolan en sus películas siempre está este amor por todo lo que sea práctico, en lugar de resolverlo todo con la computadora, ¿no? Creo que siempre es una persona que se ha destacado por ese aspecto de querer hacer las cosas eh, con pura habilidad manual, de la manera más artesanal posible. Y si se puede combinar, que mejor. Por ahí Tom Holland estaba revelando unos secretos de cómo se estaban filmando las escenas a lo lejos y que decían, no, es que había maquetas y había cámaras al nivel de la maqueta y había otra más para allá y Nolan como, mire, vamos cerrando el papoy porque ya está revelando demasiados y Como si lo ven no secretos. le pregunten nada de los efectos. Ahora ya no obstante filtra guiones y filtra a Spider-Man, pues ahora también filtra la Odisea, ¿no?
que incluso hablando un poco más acerca de Tom Holland, noto por fin en esta película una maduración actoral que ya se venía gestionando desde El Diablo en mí o El Diablo en... No, no me acuerdo el Diablo, no sé, tenía que ver con el Diablo. Ya desde ahí como que ya decía, pues como que puede sacar más cosas además de hacer su sonrisa extraña y su mirada de sorpresa que siempre hace Tom Holland. Aquí sí se destacó. Debo decir que la Odisea le augura una buena maduración actoral en cuanto a la presentación y representación de Telémaco. Además de que esta es una de las pocas producciones de la Odisea en la cual vemos a Telémaco, lo vemos haciendo cosas, lo vemos interviniendo. Y es que en el poema original aparece mucho Telémaco. Incluso se come, yo creo que unas 50 o 80 hojas de historia. Y Telémaco es a través de él de quien conocemos las proezas de Odiseo. Y ya cuando llega a cierta parte del poema, ahora sí ya nos cuentan todo lo de Odiseo. O sea, en ese sentido, siento que incluso para el efectos de personaje se respetó mucho la forma en la cual está estructurado el poema. Y aquí también lo hizo Christopher Nolan porque pues nos ha acostumbrado a que la película empieza en este punto, pero este punto sucede después. Y luego en un flashback nos vamos más hacia atrás, más hacia atrás. Queremos llegar hacia adelante y volvemos a ir más hacia atrás y luego de repente hacia el futuro. Entonces, como que en ese sentido la Odisea funciona muy bien como narración fragmentada, ¿no? Incluso la famosa Ilíada, la guerra de Troya, pues tal cual, es yo creo que una de las secuencias que más fragmentada se nos cuenta. Y a propósito, esa es una secuencia diferente de ver o con otro punto de vista. Ya ves que empieza con este caballo que está medio enterrado en la arena. Eso se me hizo muy Sí. interesante, que la primera imagen sea el caballo enterrado en la arena y la última que sea el caballo, pero ya incendiándose desde adentro, ¿no? Y cayéndose. Esas dos imágenes son muy potentes. Además de mostrarlo como ofrenda, ¿no? Haciendo que sean los propios troyanos quienes lo meten así tal cual, porque en algunas versiones se dice que hay un heraldo que ayuda a empujar y que quién sabe qué, y bueno, pues aquí lo vi de esa manera entre aterradora, pero también majestuosa en cuanto al asedio de Troya. Incluso me permitiría compararlo con Assassin's Creed, por cómo se infiltran ahí, Sí, 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 estuvo muy buena ajá, esa y muy secuencia. intenso, muy intenso, y de repente las puertas y vemos a Agamenón con ese casco, no sé de dónde salió lo de la columna vertebral, no sé, eso no viene. Él sí, quién sabe cómo que, tú estoy seguro que cómo era el personaje ese, pero él sí, nomás farmando ahora en todas sus escenas. Y sí, completamente en el misterio. Yo dije, este es Batman, nada más que el Batman griego, ¿no? Así, Creo que ni habla cada vez que aparece, pero lo vas farmeando ahora. sí, de salvo la escena del infierno. Habla, menciona su diálogo y ya jamás lo volvemos a escuchar. Pero también conocemos su destino. O sea, es lo que me gusta mucho de la Odisea de Nolan porque aunque nos presenta a los personajes, no es como de, sí, y se murió, ¿no? No, o sea, ¿qué le pasó al personaje después de la Ilíada? También a Agamenón. ¿Qué le pasa con Clitemnestra? O sea, nos pone ahí el eh, futuro, el designio de los demás. y que tuvieron como que relevancia cada uno con otro, porque el personaje de Elliot Page, y que después que después que sabes que es el hermano del de Robert Pattinson, y pues sí tienen su relevancia cada uno. Es todo un dramón, es todo un dramón por completo. Por ahí incluso se atreven a mencionar a la Orestiada, que bueno, esa sí es una salvajada. Si Christopher Nolan dice, pues voy a hacer la Orestiada, prepárense para ver 5 horas de película porque es una mega telenovela. Es precisamente eso, la conexión que hay entre diferentes personajes de la mitología griega y que lo hace ver de una manera sí conectada, sí hermanada, pero que en ningún momento se siente que estorben a los demás o que de repente, voy a hablarle a Hércules, ¿no?
porque también, por ejemplo, en Jasón y los Argonautas de la película de los sesentas, yo recuerdo muy bien que era como, sí, Hércules, y creías que Hércules iba a salvar a todos, y en realidad era el más pelmazo de todos. El mero mero era Jasón, pero solo porque decía Hércules, ya todo el mundo, cada vez que estaba Hércules, ahí los veías. O sea, siento que eso también ha pasado mucho con las historias de la mitología griega, que a veces los propios personajes se meten el pie y opacan a los demás. Yo en algún momento en la Odisea pensé, ay, seguramente van a poner a Aquiles, ¿no? Aquí en el asedio a Troya. Y me quedé esperando como imbécil, porque me quedé así de, ¿y cuándo sale Aquiles? Yo pensando que lo iban a mostrar. No sale Aquiles y dije, ah, bueno, está bien. O sea, qué padre, ¿no? Porque ya se le hubiera dado demasiado foco, tal vez. Sí, sí, lo que decías también me gusta como la narración que se hace en historia fragmentada, mostrarlo en ciertos pedazos, cómo se va moviendo la cronología, y es que cómo va haciendo el ritmo de la historia. De lo que decías también creo que de los únicos de los problemas que puede haber en eso, creo que es problemas más en el guión. El personaje de Tom Holland está bien, pero siento que en toda la película no logra o hace realmente nada relevante. Ah, caray. Porque sí tiene sus interacciones con los personajes y todo, pero vas cuando va con ¿cómo se llama el personaje de John Bernthal? Que cuando va a buscar a Odiseo y lo va a buscar, pues termina regresando sin nada, y nomás porque ya regresa Odiseo, y dices que pues que va a terminar, que va a hacer, y ya en la pelea final tampoco pelean. Se entiende porque es el viaje de Odiseo, pero ya al final nomás se convierte él en el rey. Es Sí, que te esperas como que fuera a hacer algo realmente, pues, porque sí estaba como que al principio que lo que ves que lo entrenan y hace su viaje, pues sí, se le parece también como el coprotagonista, y pues no hace realmente mucho. ya vi tu punto. Sí, sí, ya vi hacia dónde fue. Es que además de ser un dramón, familiar, personal, espiritual, la Odisea, también es una historia de intriga política. Y creo que también se sumó a eso el hecho de la profecía que le dicen a Odiseo de que va a caer, o sea, se vienen tiempos oscuros porque precisamente habla de la caída completa de Grecia, o sea, va a durar unos años y luego va a caerse, ¿no? Que de hecho se supone que Odiseo, creo que termina su viaje de la Odisea y vive otros 16 años y fallece y cae, y se cae la ciudad de Ítaca, ¿no? Entonces, en esa intriga política, pues también este Telémaco está en un predicamento. Creo que es porque tengo más fresco el libro y lo quise entender de esa manera para relacionarlo con la peli, porque página 50 y seguían hablando de Telémaco, así tiro por viaje, ¿no? Y pues resulta que hay una situación en la que él no puede tomar acción, ya que si él interviene, pues puede provocar precisamente este colapso y que pues los pretendientes de Penélope se le vayan encima, porque pues en realidad no hay nadie que esté gobernando, que por ahí Penélope se queda muy atrás, salvo las interacciones y diálogos que tiene. Creo que me habría gustado ver más a una Anne Hathaway más, todavía más formal, más amenazante, ¿no? Y no solo con Telémaco, sino con todo, o sea, me habría gustado ver eso, pero pues a Christopher Nolan nunca se le han dado los personajes femeninos. Jamás se le han dado a escribir bien personajes femeninos, pero pues ya es cosa de él. El caso es que Telémaco, si no existiera, no sería el vínculo para que este Odiseo pueda entrar en su propia casa, ya que es invitado por Telémaco.
¿sí? No dejaban entrar a cualquier harapiento ahí a la mansión de Odiseo. Es gracias a Telémaco que se da esa invitación. Y además que él es el que de cierta manera todavía gestiona una parte del mandato para que este Odiseo pueda continuar. Y entonces como Odiseo se está defendiendo, Telémaco por eso no mete las manos. Es como de yo no te voy a ayudar. Me entrenaron para algo que, pues desgraciadamente no puedo intervenir, porque si él interviniera, entonces daría pie a que se habla de la venganza, ¿no? Se habla de lo pasional. Hay un término que se llama ibris en teatro, y eso se le dice, la ibris es mamonería, para explicarlo rápido. Y eso, a eso se refiere el error trágico. Por ejemplo, Odiseo, cegado por creer ser favorito de los dioses, cree que tiene el camino fácil y hace lo que quiere. Sopas. Se topa con pared y tiene que hacer su viaje de redención. Telémaco, siendo rey y queriendo hacer todavía un mejor, un mayor bien a su ciudad, a Ítaca, se termina enredando con otros problemas, se entera de su pasado y tiene que regresar a Ítaca, pero sin lastimar a nadie. O sea, eso es lo que lo mueve, ¿no? Y él siendo joven, pues obviamente quiere matar a todos, pero él no va a tener la misma trayectoria que Odiseo. Para nada, aunque viva allá en Ítaca, aunque le haya tocado atender a estos irrespetuosos de la fiesta, pues no va a poder hacer nada. Y esa es la lección de él. Se va a tener que conformar, aunque sepas pelear, no se te van a dar las cosas. No todo se resuelve a golpes, ¿no? Y eso es lo interesante que trae a Telémaco y por eso tanta contención de Tom Holland de es que diles, es que hazles, es que esto, es que qué, y Penélope, tranqui, tú tranquilo, tú no intervengas porque si no estos vienen encima. Bueno, de cualquier forma, se veía que lo iban a matar, Ujú. porque tenía a todos, y ya cuando creo que estaban en un templo o algo así, ¿no? Que los Sí. van y lo buscan, y lo buscan y matan a su acompañante, y matan a todos con los que viene, y ya nomás porque lo salva, lo salva Odiseo, y, y pues se terminan escapando, pero pues ni siquiera sabía quién era él. Y en buen recaudo, porque en el poema de la Odisea se habla mucho del uso de los disfraces. Atenea, de hecho, interviene disfrazada, para comunicarle a este Telémaco, pues todo lo que está pasando con el papá, que sí está vivo. Atenea, se lo deja entrever en líneas, es un diálogo muy precioso. Se lo deja entrever de que, pues sí está vivo, pero yo no te lo dije. Algo así, es lo que le dice a Telémaco, y Telémaco pues está con la idea, es que sí está vivo, y ahí es en donde toma la decisión y dice, pues voy a preguntar si está vivo, ¿no? Pero precisamente eso, esa cuestión del disfraz, creí que la iba a retomar Christopher Nolan, pero pues aquí como que sí se le barrió tantito porque da para mucho, es precisamente eso, que gracias a la advertencia divina siempre hay un disfraz con precedentes, tal cual siempre va a haber alguien disfrazado o un dios disfrazado que va a tomar la iniciativa de sembrarle el pensamiento a alguien más. Por eso también Penélope tenía miedo de los pretendientes, porque mataban a uno y tal vez algún dios rencoroso iba a decir, no, es que van a matar a la reina, no, es que van a matar al príncipe. Entonces, es una manera pues muy griega de explicar cómo la gente se hacía de palabras, se cobraban las venganzas, la justicia por todo el pueblo, ¿no? Porque qué tal si era favorito de todos, como Antino, que era el favorito de todos, ¿no? Porque pues era el que casi se va y al final no se fue. Y se tuvo que quedar ahí para honrar la memoria de su supuestamente mejor amigo Odiseo, y líder militar. Entonces, en esa parte siempre va a haber esa interacción griega tal cual con los dioses, pero siento que aquí sí supo mantenerse todavía más en lo sutil Christopher Nolan. Tampoco, tal vez mostrando la parte de grandiosidad que lleva implícito un dios griego, sino más bien adentrándose a colocarlo con los propios seres humanos y las consecuencias de llevarlo más allá, de asediar otra ciudad en nombre de los que supuestamente protegen. O sea, eso está muy interesante. Sí.
también en cuanto a la duración, tú cómo lo sentiste? ¿Sentiste las 3 horas? Más o menos sí duró las 3 horas, ¿no? Casi 3 horas. Yo quiero saber cómo lo sentiste tú, porque igual fueron Pues al diferentes. momento sí lo sentí un poco pesado o aburrido, pero fue más de que, como el típico de, de sacar o ver el celular a momentos en la película, pero pesada no lo sentí. Porque sí tiene eso de que, como te digo, maneja muy bien el ritmo, eso de que está contando la historia no tan cronológicamente y, y va cambiando el, la forma en la que te lo quiere contar y está como que en actos, por así decirlo, y cada acto se siente un poco diferente a otro y sí te mantiene enganchado, pero pues sí se siente en algo la duración. Sí, me llamó la atención que la misma editora de Oppenheimer, como que ahora sí se tomó el café y dijo, ay, ahora sí voy a seleccionar las mejores escenas. En Oppenheimer hizo un trabajo que, qué barbaridad, Dios mío, lento, lentísimo, Oppenheimer. Y aquí, rapidísimo. Esas casi 3 horas se sienten, sí, como 2 horas ya completas, completitas, así tal cual, sin rebasarse. Siento que el ritmo donde decae es casi entre la transición hacia el tercer acto. Ya en esa parte como que hay un ritmo ya muy lento, como que pesado incluso de escuchar. Creo que también se corrió un gran riesgo por los diálogos, ¿no? Porque creo que en esa parte de quererlo actualizar todo, incluso los propios diálogos los pudo haber ahí Debe ser unos reescrito. diálogos muy largos a veces. Sí, no, eran gigantescos los Y escenas. diálogos. No, y para lo que te da el IMAX de grabar 3 minutos y cámbiale el rollo, pues, caray, dije, pues que qué bueno que con él no se, no se regraba, porque creo que por ahí debe de estar el dato de cuántas horas terminaron por grabarse completamente, y luego de esas 30 40 horas acorta todo eso a solamente casi 3 horas. O sea, es insano. Además de que yo creo que si lo nominan a premios, porque seguramente van a quererlo nominar para el Oscar 2027, ok, puede ganar cualquier premio, está bien, pero para mí, así personalmente, el más importante que podría ganar esta película es el de mejor guión adaptado, porque no cualquiera se atreve a Sí, agarrar el poema de la Odisea y a convertirlo en lenguaje cinematográfico, no cualquiera. Y más con los diálogos, que es lo que te decía. Si el diálogo es largo, de repente alguien está así como, ya va a acabar de hablar, ¿qué me está diciendo? O sea, si no te aporta nada, es que no va. Pero aquí incluso se sintió con con esa parte de la realeza, con esa parte de lo que habíamos dicho de la grandiosidad, de esa parte incluso de homenaje que hace. Logró sentirse que los diálogos no estuvieran tan forzados incluso. Y para la escena, por ejemplo, del cíclope, tú no estás para saberlo, ni yo para decirlo, pero esa parte en la Odisea se lleva bastante tiempo, ¿sí? La conversación, porque la bestia habla, Polifemo sí habla, sostiene una conversación no solamente con Odiseo, sino también con algunos sátiros que hay por ahí en la obra de teatro de Eurípides. Entonces nos muestra de que Polifemo sí razona, pero pues, ¿qué crees? Otra vez la ibris, la mamonería. Polifemo, por ser hijo de Poseidón, cree que es un dios también, y no es cierto. Entonces ahí la cuestión es que por su propio error, pues también termina confiando de más en su comida y pues terminan dejándolo ciego. Pero esa parte en la adaptación del 97 como que se alarga demasiado. Entonces por eso la versión del 97 dura 4 horas, 4 horas y media. Aquí si Christopher Nolan hubiera querido hacer el poema completo, se avienta fácil sus 5 horas, ¿eh? Y sin pausa para ir al baño. Y mira que en Oppenheimer yo fui al baño
Y cuando regresé, estaba mi hermano. Le digo, ¿pasó algo interesante? No, no pasó nada. Ah, bueno, está bien. Aquí no me dieron ni ganas de ir al baño pasadas las 2 horas y media. Ya en esos últimos 20 minutos decisivos yo ya estaba de, Sí, yo tampoco sí, nunca me salí de la sala. sí, pero yo ya estaba de ya casi. Dice que tengan cuidado porque aquí se va a desbordar otro río, otro océano, ¿eh? Pues tengan cuidado. Pero sí, me gustó mucho el ritmo. Siento que es muy, muy ágil. Y aparte en la cuestión contemplativa, el director de fotografía, Hoyte von Hoytema, creo que hizo un muy buen trabajo. La verdad, logró capturar pues todas estas escenas, estos atardeceres, la neblina incluso que hay. No sé con qué tipo de clima filmaban, pero no sé si te fijaste, pero siempre hacía un aire del demonio. O sea, siempre estaba el viento así por doquier. No sé si lo viste, pero siempre está presente el viento y se ve que había un santo ironazo. Y yo, no, bueno, porque aparte Nolan se fue a grabar en las cuevas, en las islas originales, entonces, no, me imagino Sí, que ha de haber no, sido una locura filmar ahí. no se le han empezado muy bien los actores, pero como ayudó mucho a cómo se muestra todo. Sí, completamente. Y siento que también alguien de quien menos se habla es de John Leguizamo, que es el que interpreta al sirviente ciego, que se está quedando progresivamente ciego. Eh, Oye, qué papel. Ese para que veas, muchas personas dirán, ese es innecesario para la historia. Wow, no, nada que ver, incluso para la carrera de John Leguizamo, que se ha dedicado a la comedia, se ha dedicado a hacer, pues, papeles, quieras o no, pues, menores. Aquí creo que sí se graduó y logra mostrar una actuación muy, muy conmovedora, tanto que ya está a la par con la del perrito que interpretó a Argos. O sea, yo espero que ese perrito esté bien, yo espero que esté gozando de muy buena salud. Y si no, pues qué buen maquillaje le pusieron, porque sí, sí dolía, o sea, para que te doliera el personaje era porque dices, híjole, lograron mostrarlo de esa manera. Y pues también esta interacción que va a tener con este sirviente ciego, la verdad, o sea, creo que entre ellos tres, Odiseo, el sirviente y Argos, se forma como esa trinidad de regresar al lazo familiar, ¿no? Y también vemos como incluso el que se está quedando ciego progresivamente, va mejorando como ser humano porque antes se mostraba muy rígido. O sea, creo que eso es lo que tiene la Odisea. Todos los personajes, sí o sí, tienen una evolución. Claro, los compañeros de Odiseo evolucionan de vivos a muertos, pero pues por lo demás todos tienen una evolución. Sí, sí. Pues en general, sí, todos los personajes están muy, muy bien. Y pues más que nada, yo puedo decir que la película en general sí me es, como lo dicen, de las obras que te hacen ir al cine, disfrutarla, entretenerte, es por qué amas el cine, por qué ¿por qué harían ese tipo de películas? Pues como, ¿por qué deberían seguir haciendo este tipo de películas directores y actores que tengan esta visión de lo que quieren hacer para una película, este compromiso y amar el cine y películas para que estén en las salas del cine, poder, poder verlas ahí, pues que no muera como se ha pensado en estos años. No, está muy lejos de morirse. No, es todavía en esta época y a esta escala, siempre ir al cine es una experiencia que te envuelve por completo y en la cual pues vas incluso a la deriva, porque con ese sentido te avisa sobre todo que
si no sabes de qué va la película y te avientas así a lo primero que Sí, vas y sales así con una impresión diferente, pues claro que es recompensante. Y algo que me gustó mucho y que he visto en estos años es que a raíz de la pandemia las personas se han vuelto un poco más contemplativas. Más allá de que la gente ahora es bien pinche literal. Más bien, ahora sí aguantan una película de más de 2 horas o casi 3 horas por el simple hecho de lo que les ofrece como experiencia. Véase, por ejemplo, el caso de Dune, el caso de Oppenheimer. O sea, son películas que duran bastante y que cuentan bastante. Aunque no me gusta Oppenheimer, pues sí, se le reconoce sí. que las personas fueron al cine para ver el fenómeno del Barbenheimer. Yo Así, no vi en este año ni Backrooms ni Obsession, pero supe que les fue muy bien y pues pueden ser películas que normalmente no les terminan así pasando muy desapercibidas. y a diferencia de la Odisea, Obsesión y los Backrooms, tuvieron un presupuesto limitadísimo. Creo que los Backrooms, creo que se habían hecho con 10 millones de dólares, que de allá en el Gabacho, es muy poco dinero para hacer una película, y termina recaudando como sus 200 millones, más o menos, Backrooms. Y la de Obsesión se hizo con 500,000 dólares, y ahorita lleva recaudados, ¿qué? Serán 300 más o menos, 300 millones, 350 millones, y es como ¿de dónde sale esto? Pues precisamente por la experiencia, tanto que Kane Parsons ya sacó su corte del director, supuestamente el corte, con 15 minutos adicionales de Backrooms. A mí Backrooms no me terminó de encantar, seguramente cuando Elvis llegue casi al final de este video va a decir qué, pero porque, bueno, tengo ahí mis razones, no me terminó de encantar, pero sí es una experiencia, completamente. Y siento que eso, a diferencia de otros servicios de streaming o incluso los canales de Telegram o de repente un servidor de Discord, difícilmente la experiencia se podría equiparar tal cual. Y yo siempre voy a quedarme con la recomendación, vayan a las funciones de la mañana. Siempre vayan a las funciones que se dan más temprano porque primero hay menos gente y segundo, pues es como si tuvieras el cine para ti. Entonces ya no ves al molesto que siempre está agarrando el celular y está así como de, ay, ¿cuál es mi asiento? ¿Cuál? O sea, te evitas eso y pues ya, tienes una mejor experiencia. Pues le damos ese mensaje, vayan al cine, emocionense, vivan esas experiencias y pues que la pasen muy bien. Coincido completamente con el mensaje y yo sí les lanzaría una pregunta cuando acaben de ver la película de La Odisea. Coméntenos aquí abajo cuál es su odisea personal. Yo lo dejo ahí para el público que vaya a verla. Esperemos pronto vayan a verle, igual coméntenos qué les pareció. Eh, nos estaremos viendo en próximas opiniones de películas o demás temas que nos salgan por ahí a mí o a Caleb. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y muchísimas gracias, Cristian. Seguimos en contacto.